quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso, pasa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios,
conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Estamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor.
la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Sirvo con la mente al Señor y camino en obras que de antemano Él preparó. Hoy fruto de labios yo le ofrezco a mi Dios, para su alabanza Él me creó. Dile, hoy yo vivo en gracia, hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él, vivo confesando su hoy yo vivo en gracia, ya no vivo por la ley. Ahora Dios produce en mí el querer como el hacer. Yo llevo contigo todo pensamiento a Él, vivo confesando su confesando su poder, que estoy bendecido con toda bendición. Vivo confesando su poder, vivo confesando su poder, que todo me obra para bien. Vivo confesando su poder. El tema de hoy está maravilloso, así es de que hoy maravilloso, un tema precioso. El tema lleva por título la venida del Hijo del Hombre. Diga conmigo, la venida del Hijo del Hombre. Siempre, mire, siempre que aparece una doctrina va a ser dada por ¿quién? Por un hombre. Siempre que aparece una doctrina va a ser dada por un hombre. No hay para dónde, porque Dios no va a venir a pararse aquí y físicamente, porque Él no tiene físico. Él es un espíritu. Entonces, siempre que aparece una doctrina va a ser dada por un hombre. Y eso siempre ha traído un problema. Siempre ha traído un problema. ¿Cuál es ese problema? Pues la idolatría del hombre. Lo importante no es el hombre. Lo importante es la doctrina. Entonces, esto es bien importante. Lo importante es la doctrina. Así todos esperaban
una venida física. ¿Se recuerdan ustedes? Todos han esperado siempre una venida física. Pero no el conocimiento, sino miran al hombre. Eso ha sido, por ejemplo, miremos, todos esperaban al Mesías. ¿Quién no esperaba a Jesucristo? Todos hemos esperado a Jesucristo. Muy bien, pero ¿cómo lo esperaban los judíos? Lo esperaban físicamente. ¿Ya? Entonces, bajando del cielo, así como subió, que así baje. Entonces, todos esperaban al Hijo del Hombre bajando y que todo el mundo lo viera. No, y ese, ¿cómo nació Jesucristo? Nació igual que todos, de un hombre y de una mujer. Y fue niño y si habían colegios, fue al colegio, y si no, participaron de alguna enseñanza y el niño crecía. ¿Ya? Bueno, entonces, pero llegó un momento que ese Mesías comenzó ¿a qué? A hablar. Y entonces comenzó a predicar y dijo, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan. ¿En qué se imaginaron? Que era un pan. ¿No se lo comieron, pues? Bueno, los católicos se comen el pan, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Cristo no era importante en su cuerpo. Cristo era importante en la doctrina. No en su cuerpo, sino en la doctrina. Pero que la gente idolatra al hombre. Entonces aquí Jesús se refería, el pan es un alimento. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Yo soy el que tiene el conocimiento. Ese pan les va a dar a ustedes vida eterna, la vida. Entonces, ¿qué era lo importante de lo que traía Jesús de Nazaret? Alimento espiritual, doctrina. Muy bien, entonces vamos. Asimismo fue la venida del Hijo del Hombre. Porque el tema se llama la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es la venida del Hijo del Hombre? Entonces, se esperaba que un hombre, pero ¿qué era lo importante que ese hombre traía? La doctrina. Por eso él decía, Jesucristo hombre, porque ahí comenzó la doctrina del Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo decía Jesucristo hombre? No me miren a mí, oigan lo que yo les digo. Entonces, ¿qué era lo que ese Hijo de Hombre tenía? Una doctrina. ¿Y cuál era esa doctrina? Pues la doctrina del Hijo del Hombre. Muy bien. Entonces, la venida del Hijo del Hombre comenzó con una doctrina traída por un hombre llamado José Luis de Jesús. Y el resultado de esa doctrina era darle fin a la carne. Entonces, ¿cuál era la doctrina del Hijo del Hombre? Pues una doctrina para darle fin ¿a qué? A la carne. Y al darle fin a la carne, ¿qué iba a hacer? Bueno, iba el hombre a resucitar de los muertos. Entonces, esa es la doctrina del Hijo del Hombre. Primero llevarlo a la muerte para luego ¿qué? Resucitar. Esa es la doctrina del Hijo del Hombre. Entonces, vamos adelante. Entonces, por eso dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir. Entonces, ¿por qué tenía que morir lo terrenal? Porque no servía, porque era carne. Tenía que pasar de muerte a vida. Entonces, primero murió y luego ¿qué? Resucitó. Pero ¿cuál era entonces lo importante? Era la doctrina. Pero ¿qué pasó? Idolatraron al hombre. Ese es todo el conflicto, el problema es que si Dios se parara aquí y vendría y predicara, no había problema,
pero como es un hombre el que trae la doctrina del Dios vivo. Ahora, entonces, nosotros tendemos a mirar al hombre. ¿Y el hombre qué es? Nada. ¿Qué es lo importante aquí? La doctrina del Dios vivo. Entonces, estamos viendo la doctrina del Hijo del Hombre. Entonces, lo espiritual viene cuando es revelado por un conocimiento. Lo espiritual viene si es revelado por un conocimiento y puede ser entendido. Si el conocimiento no se entiende, o sea, no edifica. Cuando se entiende el conocimiento es porque el Dios vivo lo está dando. Muy bien, entonces vamos hoy pues para ver la doctrina del Hijo del Hombre. Juan en el capítulo 3, verso 11 al 16. Juan 3, verso 11 al 16. Dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Oiga esto que es bien importante. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Aquí está hablando Jesucristo. Entonces, usted pregunta entonces, ¿qué dieron las dos manifestaciones de Jesucristo? ¿Qué cosas dieron? Las terrenales. Aquí lo dice clarito. Mire, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Quiere decir que las celestiales no han llegado. Las celestiales le pertenecían al Dios vivo. Cuando viniera el Dios vivo, iba a dar las cosas celestiales. Entonces, ¿qué dieron los anteriores? Lo que dieron fue las terrenales. Y ni esas entendieron, dice. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjese, solo con el conocimiento celestial se podía entender la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué haría para que todos conocieran la vida del hombre? Nadie puede identificar al Hijo del Hombre si no cree primero en la doctrina. O sea, pregúntele a todos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Yo me quedo admirado porque cuando hace como que es que no tengo ni idea qué fecha falleció mi papá, pero él me preguntaba a mí, yo ya estaba con Jesucristo hombre en la gracia, y él me preguntaba: mi hijo, ¿quién es ese Hijo de Hombre que habla la Biblia? Bueno, y nosotros comenzamos y efectivamente nosotros teníamos parte del conocimiento, pues ese Hijo del Hombre era Jesucristo hombre, ¿verdad? Que traía el comienzo de la doctrina, pero no sabíamos nosotros que no era un hombre, sino que era la doctrina. Ahora, si mi papá me preguntara, mijo, ¿y quién es ese hombre? La doctrina del Hijo del Hombre. Era una doctrina que venía a revelarnos todas las cosas. Eso es lo importante entonces. Todo lo que Jesús predicó
tanto en la primera manifestación como la segunda manifestación, fueron cosas terrenales. Las celestiales llegaron hasta que el Hijo del Hombre fue levantado. Así dice aquí. Oiga, dice, y como Moisés levantó la serpiente, que era una figura en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, ¿sea levantado de dónde? ¿Qué le pasó al Hijo del Hombre? Se murió. Entonces, ¿qué era que fuera levantado? Levantado de los muertos. Pasar de muerte a vida. Esa es la doctrina del Hijo del Hombre. Es que el hombre tenga vida eterna mediante la resurrección de la muerte. Esa es la doctrina del Dios vivo. Y eso solo se conoce hoy por la revelación que Él nos está dando. Esto no se podía, esto nadie lo sabía. Nadie, no lo saben todavía. Ellos creen que es el hombre. Los de la gracia, que están esperando, pues que venga el hombre otra vez. ¿Y qué le pasó al hombre? El hombre se murió. Pero resucitó, sí resucitó, pero en espíritu. Y está sentado en los lugares celestiales. Por supuesto que está sentado en los lugares celestiales. Ahí está. Entonces, ¿y por qué creemos nosotros? Porque dice aquí, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En el Hijo del Hombre. ¿Qué Hijo del Hombre? En el que resucitó. Porque si usted cree en el que murió, se quedó muerto. Usted tiene que creer en el que resucitó de los muertos. ¿Y qué lo resucitó? Dejar la muerte, el conocimiento, la doctrina de la transformación. Ahí comienza el beneficio del Hijo del Hombre, la doctrina de la resurrección. Esa es la que tenemos nosotros. Los que se quedaron en la gracia no la tienen. Por eso, ¿dónde están ellos? En la muerte. Ellos se quedaron muertos. No han recibido esta doctrina. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no está levantado. ¿Dónde creen ellos que está el Hijo del Hombre? ¿Dónde creen ellos que está el que murió? Nosotros sí sabemos. El que murió resucitó y fue sentado en los lugares celestiales. Y nosotros juntamente con Él. Entonces, eso es. Entonces, el Hijo del Hombre, entonces, ¿quién es? Es una doctrina que traía el Dios vivo a través de un hombre. Pero ¿qué es lo importante? La doctrina. La doctrina de la vida eterna. Mateo 16, verso 13. Mateo 16, verso 13 al 17. Y aquí lo vamos a ver ahorita clarito. Oiga, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Vean lo que dicen los hombres, pues. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Qué es la carne y la sangre? Eran dos doctrinas. ¿Dónde estaban esas dos doctrinas? En la gracia. La carne y la sangre eran dos doctrinas que no revelaban quién era el Hijo del Hombre. En ese ratito, Pedro lo que tuvo fue un flachazo. Se le alumbró la mente y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Eso no te lo reveló ni la doctrina de la carne ni la doctrina de la sangre. Eso te lo reveló ¿quién? Mi Padre que está, ¿en dónde? En los lugares celestiales, en el cielo. Esa es la doctrina del Hijo del Hombre, la que trajo el Dios vivo. Muy bien, sigamos leyendo.
sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, fíjese, la doctrina de la gracia no podía revelar el misterio de quién era el Hijo del Hombre. Por eso le dice Jesús a Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, 2 doctrinas, pero ninguna tenía el conocimiento de quién era el Hijo del Hombre. Entonces él lo que tuvo fue un chispazo. Ahora, con la doctrina espiritual, sabemos quién es el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El que resucitó de los muertos, que traía una doctrina de resurrección. Si la doctrina de resurrección no llega, el hombre sigue muerto y el Hijo del Hombre no ha llegado. El Hijo del Hombre es la doctrina del Dios vivo. Juan 5:19. Juan 5:19 al 24. Vamos a ver, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Verso 21. Porque como el Padre, oiga, como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Por qué dice que el Padre no juzga? Porque Él no está enseñando. La doctrina es de Él, pero ¿quién es el que está enseñando? Por ejemplo, nosotros estamos juzgando aquí, ahorita, con el Evangelio estamos juzgando. El Hijo es el que está juzgando, porque al Hijo le toca decir la doctrina. ¿Pero qué es lo importante? La doctrina. ¿Y de quién es la doctrina? Pues del Padre. Entonces el Padre le da la doctrina al Hijo para que la doctrina que trae el Hijo juzgue, separe, divida. Ya va a ver qué es lo que separa. Muy bien, sigamos leyendo. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren, para que todos idolatren al Hijo. No. ¿Para que todos qué? Honren. Lo más que puede usted hacer con el hombre es honrarlo por estar hablándole las cosas espirituales. Pero idolatrarlo, no. Si aquí todo es de Dios, Dios es el que hace todo. Todo esto le pertenece a Dios. Usted y yo, todo. Entonces dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. ¿Por qué? Porque la forma de honrar al Padre es reconocer la doctrina que tiene el Hijo. Esa es la doctrina del Hijo del Hombre. Por eso usted tiene que estar convencido de que esta es la doctrina del Hijo del Hombre. ¿Y qué es la doctrina del Hijo del Hombre? La resurrección de los muertos, la transformación, el cambio de forma, el cambio de mente. Usted está siendo cambiado, usted está en la doctrina del Dios vivo. Bueno, entonces dice, verso 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Oiga pues, de cierto os digo, el que oye mi palabra. Pues eso lo puedo decir yo hoy, porque yo la estoy dando. El que oye mi palabra, pero ¿a quién tiene que creer? No al que oye, sino al que me envió a mí. ¿Está clarito entonces? Entonces, el Hijo del Hombre no es un hombre, es una doctrina traída por un hombre. ¿De parte de quién? De Dios. Ese es el tema hoy.
No es el hombre que la trae, pero es importante. ¿Por qué? Porque Dios lo trajo para eso. Entonces, si usted cree la palabra que está diciendo el Hijo, tú estás creyendo en el Padre. Leámoslo nuevamente, a ver si no es así como o yo estoy tergiversando las cosas. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Eso quiere decir, ¿sabe qué quiere decir? Que el que no cree al que me envió, no tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra es de él, la doctrina es de él, pero el que la está hablando soy yo. ¿A quién van a dejar de oír si no me oyen a mí? ¿A Dios? Dios les quiere hablar, pero ¿cómo habla Dios? A través de un hombre. Pero el hombre no importa, claro, pero importa en el sentido de que si no lo oyen, no oyen a Dios. Por eso es la importancia de entender la venida del Hijo del Hombre. Esta es la venida del Hijo del Hombre. ¿Y qué es el Hijo del Hombre? Otra vez más para que captemos bien y no nos desviemos. Es la doctrina del Dios vivo que viene a revelar los misterios que estaban ocultos y que ahora se han dado a conocer por medio de la iglesia. Entonces, ¿qué es la venida del Hijo del Hombre? Es la doctrina de Dios, la doctrina del Dios vivo, que viene a través de un hombre que va a hablarle lo que él está revelando. Eso es todo. Entonces, muy bien. Entonces dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que el que oye la doctrina del Hijo del Hombre ha pasado ¿de qué? De muerte a vida. Entonces no puede estar allá dejando lo que dejé atrás, dice Pablo, me lanzo ¿a qué? A lo que viene. No puedo estar yo en la gracia y aquí. No, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque allá hay muertos y aquí hay vivos. Está aquí conmigo. Son dos doctrinas diferentes, una terrenal y otra que es celestial. Porque allá lo decía. ¿Cuál es la doctrina que dio Jesús? La terrenal. ¿Por qué? Porque nadie le iba a entender si daban la espiritual. No podía dar la espiritual porque la espiritual venía para que Dios la diera. Cuando venga el Señor, Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Entonces, toda la autoridad que tiene el Hijo es por medio de la doctrina. Sin la doctrina, ¿el Hijo qué? No es nada. La doctrina es la que tiene capacidad de levantar a los muertos y darles vida eterna. Note que el hombre no es el importante, sino la doctrina. Al hombre se le puede dar honra, pero nada más. Solo la doctrina es capaz de dar vida y resucitar a los muertos. Mateo 25, ya vamos a ir terminando. Mateo 25, 31 al 34. Entonces, fíjese, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, fíjese, aquí está hablando del Hijo, la doctrina del Hijo del Hombre. ¿Dónde comenzó? Con José Luis de Jesús. ¿Y quién era el que traía a los ángeles? Él. Pero mire lo que pasó. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Entonces cuando venga él, entonces se va a sentar en el trono de gloria
y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, fíjese, este es el tiempo cuando sucede todo esto, sucede en este tiempo. Comienza en la transformación, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de gloria. ¿Cuál es el trono de gloria? Los lugares celestiales. Y se comienza a predicar la doctrina de la resurrección y la doctrina de la vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo es que Dios separa las ovejas de los cabritos? El que oye esto y lo entiende, los de la derecha. Y el que no quiere oír ni entiende, los de la izquierda. Eso es todo. ¿Dónde Dios está separando las ovejas de los cabritos hoy? El que entiende es porque es oveja, y el que no entiende pues es cabro. Usted lo entiende, usted entiende lo que yo le estoy diciendo hoy. Entonces, ¿usted qué es? Oveja. ¿El juicio cuándo es? Hoy. Hoy es el juicio. Se separan las ovejas de las... ¿Por qué sabe usted que el otro no es oveja? Si no entiende esto. ¿Y por qué usted y yo lo entendemos? Somos ovejas. Entonces, ¿qué nos separó? La doctrina del Hijo del Hombre. Eso es lo que nos separó. La doctrina de Dios traída por medio de un hombre. ¿Para qué está sencillo esto o no? Entonces la doctrina es suya. Bendecido. No. La doctrina es del Dios vivo. La doctrina que nos levanta es la resurrección de los muertos, es la vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Bueno, alguien la tiene que dar. Punto. ¿Pero somos importantes? No. Pues si usted quiere darnos honra, pues nos da honra, pero la gloria, el honor, el poder, la potestad, la autoridad es del Dios. Ahí está, ahí estamos claritos, ¿verdad? Estamos bien ahí entonces, las ovejas, ¿usted ya heredó o no? ¿Heredó el reino usted? Entonces, ¿usted qué es? Oveja. Dioses, ¿ustedes ya heredaron el reino? No, están esperando para heredarlo. Entonces son cabritos. Cuando entiendan esto, entonces van a ser ¿qué? Ovejas. Pues sí hay oportunidad, porque eso no lo decidimos nosotros. ¿Lo decide quién? El Dios vivo. Terminemos ya Hebreos 2:14 y con esto vamos a almorzar tranquilos o va a ayunar ya. No, sí va a comer. Entonces sí, así me gusta. Sí necesita su cuerpo físico, el alimento físico también. Hebreos 2:14, muy bien. Dice, Hebreos 2:14 dice, y con esto terminamos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿qué es la carne y sangre? Dos doctrinas que se dieron ¿en dónde? En la gracia. Los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Quién él? Pues Jesucristo hombre, José Luis de Jesús. Él también participó de la doctrina de carne y sangre, si él la dio. Pero dice aquí, para destruir, tenía un propósito. El propósito de esas doctrinas era destruir por medio de la muerte. O sea que él tenía que morir. Si no muere no podía hacer esto.
al morir destruye al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Y quién era el diablo? El opositor, la carne. ¿Qué fue lo que terminó cuando muere José Luis de Jesús? La carne, para darle paso ¿a qué? Al espíritu, al Dios vivo, a la doctrina del Hijo del Hombre. Entonces, ¿está clarito eso? Entonces, cuando la Biblia habla del diablo, aquí habla de una cosa que se oponía contra Dios. Era lo que se opone contra Dios. Eso es todo. No era un tridente ni un diablo volando. Ese fue el que le metieron a usted y a mí, pero ese, lo que murió fue el imperio que desarrolló la carne. La carne desarrolló, que es un imperio, algo monstruoso, algo grande, que se encarga de ir contra Dios. Eso es la carne. Por eso tenía que morir. La carne no podía recibir lo de Dios. Tenía que morir. Entonces, y verso 15, entonces, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Qué era lo que los tenía sujetos a servidumbre y a esclavitud? ¿El temor a qué? Temor a la muerte. Ahora que usted ya sabe qué es la muerte, ¿cuál es la muerte? Pues la muerte es una doctrina que lo llevó a la muerte de la carne para resucitar a la vida del espíritu. ¿Qué miedo hay en eso? Entonces, en ese momento usted es libre. ¿Por qué es libre? Porque ya no tiene nada que ver con la carne. ¿Con qué? ¿Con su cuerpo? No, el cuerpo no tiene, ese es otro departamento. La carne son doctrinas. Carne y sangre son doctrinas que te llevan a ir contra a Dios. Entonces, tú, terminado el diablo opositor, la carne, entonces el imperio se cae y tú estás en el reino del Dios vivo, oyendo la doctrina del Dios vivo. Eso es todo. ¿Te das cuenta de eso? Bueno, dioses, entonces ese es el tema de hoy. El tema de hoy es que la venida del Hijo del Hombre es la venida de la doctrina de Dios predicada por un hombre. Eso es todo. Pero es la doctrina de quién. Diga, ¿la doctrina de quién? ¿Quién es el que vale aquí? Él es. Aquí lo demás, otros 20 pesos. La doctrina del Dios vivo es la que a usted le da vida eterna, la que lo tiene salvo, la que lo ha sacado de la muerte, la que lo ha liberado de la esclavitud, la que le da vida eterna. Dios será hasta una próxima oportunidad.